Permítanme un momento y ahorita ya comenzamos. Sí. No, es que déjenme ver dónde me quedé en el libro porque perdí la página. No sé si tengan alguna pregunta antes de continuar de lo que hemos visto hasta ahorita. Ya. Yo nada más tenía una pequeña duda de esa parte, bueno, de lo de cómo se escribía ya la derivada, pero cuando queremos hacerlo en polares, que bueno, que en rectangulares era lo de u de x más y de b de x, esa parte. La única duda que me quedó ya cuando estaba intentando era de dónde salía el menos i sobre r. No, pues esa era la tarea. No, sale de las condiciones de Cauchy-Riemann. Bueno, debe de salir de las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué es lo que tenemos aquí? U de R es 1 en R por B de teta, ¿sí? La parcial de B respecto de teta. Entonces, lo podemos sustituir aquí, ¿no? A ver, déjame ver dónde. Ah, sí. U de R es igual a 1 en R por B de teta. Y B de R, déjame ver dónde está, es menos 1 en R por U de teta. Entonces, sustituye, a ver, hazlo, en lo que encuentro donde me quedé. Y dime si sí sale o no sale, o si ves de dónde sale o no sale. Sí, ahora sí, ya vi de dónde. ¿Ya viste? Sí. Hay que acomodar, por supuesto, ahí el i con un menos para ajustar y ¿cómo se le llama? Y que quede eso que está ahí escrito para que quede de esa forma. Pero o sea, ahí nada más es álgebra. Bueno, entonces ya vimos lo que es el exponencial complejo y el logaritmo complejo. Y lo que son las derivadas. A ver. Ya habíamos visto las funciones trigonométricas y sus propiedades.
las funciones hiperbólicas, logaritmo complejo, lo que ya vimos. Es que ya estoy revolviendo aquí. Bueno, antes de pasar entonces a integración, tenemos que ver una cosa más de las funciones diferenciables, que son las funciones armónicas. Y dice aquí conjugadas armónicas también. Vamos a ver, permítanme un momento otra vez. Bueno, entonces, vamos a avanzar y ya mañana, antes de pasar a integración, yo creo que vamos a hacer ejercicios, todo esto. ¿Recuerdan de cálculo de varias variables, en particular de funciones de dos variables, algo así como el teorema de Clairaut? ¿Qué dice el teorema de Clairaut? Que tiene que ver con las derivadas parciales de orden superior. Era algo así de las derivadas cruzadas, son las que pero primero derivabas con respecto a x y luego con y, y que eso era igual a si derivabas primero a x y luego y. Así es. Déjenme abrir mi celular. En cálculo de varias variables, en particular en el cálculo de dos variables, pues existen una vez que uno define las derivadas parciales de primer orden, o sea, las primeras derivadas parciales, pues puede definir lo que son las derivadas parciales de segundo orden. O sea, si nosotros tenemos una función f de x y de y, pues definimos la parcial de f respecto de x y definimos la parcial de f respecto de y. Y una vez que nosotros ya tenemos estas funciones, pues en principio son funciones de dos variables, siguen siendo funciones, y pues podemos derivarlas parcialmente. Cada una de ellas las puedo derivar parcialmente, pues la derivo parcialmente respecto de x, o la derivo parcialmente respecto de y. Perdón, aquí es, o sea, la misma función, la parcial de x. Y para la parcial respecto de y también, la puedo derivar respecto de, ya que tengo f respecto de y, la puedo derivar respecto de x, o la puedo derivar respecto de y. O sea, esto me va a definir 4 derivadas parciales de segundo orden. O sea,
la parcial respecto de x de la parcial de f respecto de x, o que lo podemos denotar simplemente como la segunda derivada parcial de f respecto de x, dos veces, la parcial respecto de y de la parcial de f respecto de y, o que lo podemos denotar como la segunda parcial de f respecto de y. Y las derivadas cruzadas, o podemos llamarle derivadas iteradas, o sea, si yo tengo la parcial de f respecto de x, ahora la derivo respecto de y, o simplemente denotándolo como, se entiende que primero estamos derivando respecto de x y después respecto de y la otra parcial iterada, o sea, primero derivamos f respecto de y después respecto de x. Bueno, si las derivadas parciales son continuas, lo que dice el teorema de Clairaut es de que estas derivadas cruzadas son iguales, o sea, no importa el orden de derivación, bajo las condiciones que establece el teorema, claro, ¿no? Y bueno, pues nosotros podemos verificarlo a lo mejor con un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos la función f de xy igual a xy cuadrada más, no lo sé. Bueno, sí, xy cuadrada más x al cubo. La parcial de f respecto de x, pues es y cuadrada más 3x cuadrada. Y luego si la derivamos esto respecto de y, pues va a ser 2y. Ahora, por otro lado, si nosotros derivamos parcial de f primero respecto de y, esto va a dar 2xy, eso está de acá arriba. Y si ahora la derivamos parcialmente esto, la parcial de f, la derivamos respecto de x, pues va a salir 2y, que es esto que estaba aquí. Entonces, en la notación con subíndices, f de yx, no, de xy, perdón. O sea, estamos derivando primero respecto a x y después respecto a y. Es lo mismo que la parcial de f derivada primero respecto de y después respecto de x. Que de hecho, pues esto se utiliza para poder calcular o determinar el determinante del hessiano para encontrar máximos y mínimos, ¿no? Usamos este hecho y bueno, ya ahí escribes el determinante, hay que recordarlo. Si tenemos funciones de más de dos variables, una función de 3 variables, pues eso me define 3 derivadas parciales y a su vez, pues cada una de esas derivadas parciales las puedo derivar parcialmente otra vez respecto a las variables x, y y z, si usáramos esas letras. O sea, una función de 3 variables me definiría lo que es 9 derivadas de segundo orden, ¿sí? En este caso tenemos 4 derivadas de segundo orden. Bueno, eso nada más es un recordatorio. Por otro lado, ¿recuerdan lo que es, primero, dos cosas? ¿Recuerdan lo que es el producto punto de dos vectores? Si nosotros tenemos un vector A que tenga sus coordenadas a X, a Y y a Z. Bueno, lo requerimos en dos, pero en general ahorita lo podemos escribir en tres. Y un vector B que tenga sus coordenadas Bx, By, Bz. El producto punto entre los dos vectores, ¿qué es? ¿Alguien lo recuerda? La distancia. Oh, ok. No. El O punto era componente por componente, ¿no? la suma de la multiplicación componente por componente. O sea, AX, BX
AY, BY, AZ, BZ. También se define el producto cruz entre los dos vectores. Eso ahorita no lo voy a poner, ¿sí? Bueno, eso también es un recordatorio, un paréntesis. Y otra cosa, si nosotros tenemos una función de tres variables, pongámoslo, f de x, y y z. ¿Alguien recuerda qué es el vector? ¿Cómo se define el gradiente de esta función f? ¿Qué es el gradiente? Era un vector, pero que era con las parciales, ¿no? Creo, Así es. pero no me acuerdo cómo. El gradiente de f, pues es un vector, como dices, que en cada una de sus entradas, supongamos que existen las parciales de la función f y todas esas condiciones, en cada una de estas entradas, pues está dada por las derivadas parciales de la función. Para esto, por supuesto, ya habría que haber visto lo que eran las derivadas parciales, después la derivada direccional, qué significa la derivada direccional, y para entender lo que es el gradiente. El gradiente es un vector que en cada punto donde está definida mi función f, apunta en la dirección del crecimiento de f. O sea, recordemos que la derivada desde cálculo 1 me define o surge de querer encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva. O sea, eso me define la razón de cambio de una curva en un punto. Pero cuando nosotros ya tenemos una función de dos o más variables, por ejemplo, si tenemos la función, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, simplemente hay que tener una función, encontramos las derivadas parciales y formamos el vector gradiente. Pues, si tenemos nuestra función de tres variables, que, pues no sé, puede ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, primero en dos, para que se entienda. Es muy fácil definir, podemos hacer z igual a 0 y ya, eso nos reduce a una función. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una lámina que tiene una temperatura dada y una distribución de temperatura, la temperatura no es lo mismo, entonces la temperatura está dada por, ¿cómo se le llama? Una función f de dos variables. Entonces, dada que tenemos una distribución de temperatura, nosotros bien podríamos preguntarnos si nos paramos en un punto, ¿en qué dirección ocurrirá la máxima variación de nuestra función? O sea, ¿en qué dirección la temperatura aumenta? Esto está definido por algún vector que me lo va a dar el gradiente de la función. Lo que me va a definir, por ejemplo, o sea, no necesariamente tienen que ir siempre en la misma dirección. Lo que estoy definiendo es un campo vectorial. O sea, supongamos que la temperatura es más grande en las orillas, entonces en cada punto donde yo me esté parando, yo voy a definir lo que es este campo que me va a indicar en cada punto en qué dirección la máxima aumento de temperatura o lo que sea que significa. Bueno, lo mismo pasa en tres dimensiones. Si nosotros ahora tenemos una distribución
de masa, de carga, de temperatura, de lo que nosotros, las palabras. ¿Qué entienden por un campo vectorial? No, igual no nos acordamos de la división formal, ¿no? Pero, ¿qué se entiende? ¿Alguien me puede decir algo? Como un, no sé, espacio donde se encierran vectores o algo así. Entonces podría ser. Tal vez un conjunto de direcciones. Un campo vectorial sería un conjunto de direcciones que... Ah, no. No, que... Ustedes digan. Bueno, ahí se queda como ejercicio que vayan a ver qué es un campo vectorial. Supone que en cálculo de varias variables se hicieron integrales de línea, integrales de trayectoria, integrales de líneas, o sea, integrales sobre campos vectoriales. Bueno, ahorita vamos a tratar de ir viéndolo. Este vector, este gradiente, lo que me está definiendo es un campo vectorial. Como dije, en cada punto donde está definida mi función o donde está definido este vector, pues lo que me está señalando es un vector que me indica la dirección de máxima variación. Este vector lo voy a escribir, esta es la parcial de f respecto de x, la parcial de f respecto de y la parcial de f respecto de z. Bueno. Bueno, esto es el gradiente de una función f. Un campo vectorial, matemática, aquí nosotros, todo lo que uno ha trabajado, lo que generalmente uno trabaja en funciones de varias variables, déjame escribirlo aquí, son funciones que podemos, en general, hablar que son funciones que van de Rn a los reales, ¿sí? A cada punto del espacio n dimensional le asociamos un valor real que puede significar lo que, dependiendo de la interpretación que le demos a la función, pero es un valor real, ¿sí? Nada más. En particular, pues siempre estuvimos trabajando más en R2 y en R3. Ahorita nos interesa más trabajar en R2. O sea, funciones que iban de R2 a R, y eso pues lo podíamos representar en una gráfica con nuestros tres ejes, ¿no? Donde R2 es el plano XY y R pues es nuestro eje Z. Bueno, en general nosotros bien podríamos no haber solamente restringido a trabajar de funciones que fueran a los reales, sino trabajar con funciones que fuesen de Rn a Rm. Perdón. Recuerdo que una función es simplemente una regla de asignación y correspondencia entre dos conjuntos. Entonces, si nosotros teníamos ahí, por ejemplo, nuestro conjunto R2, nuestros elementos ahí de dos entradas, X y Y, déjenme hacerlo más grande. Aquí, por ejemplo, una función que fuera de R2 a R3. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que a cada elemento de nuestro plano bidimensional, de nuestro plano XY, le estamos asociando un
elemento de nuestro espacio R3. Entonces, si yo tengo aquí un punto X y Y, pues eso lo voy a asociar con un punto en el espacio tridimensional que sea, pues no sé, de la forma Z, W o B y W. En otras palabras, para que nosotros podamos definir una función de esta forma, nosotros, por ejemplo, yo puedo definir mi función f de xy que me lleve al vector xy, seno de x más y, e de x coseno de y. Solamente estoy haciendo una regla de correspondencia. Yo estoy agarrando mi punto de dos entradas y lo estoy asociando con un vector de 3 entradas, donde la primera entrada simplemente va a ser el producto x por y, la segunda entrada esto que escribí, y la tercera entrada e a la x por el coseno de y. Entonces, pues ya lo que me esté dando cada uno de ellos, yo agarro, por ejemplo, el punto 0,1, y pues eso me va a llevar al vector 0,1, coseno de 1. No sé cuánto sea el coseno de 1. Y lo busco aquí en el espacio tridimensional, y así cada punto que yo vaya agarrando. Bueno, una función que va de R2 a R3, pues es una función f de x y y que está dada por 3 funciones, por decirlo así, podemos definir f1 de variable xy, variable xy y de variable xy. A grandes rasgos o de manera intuitiva, por decirlo así, esto es lo que nosotros podríamos comenzar a pensar como un campo, como un espacio, ¿cómo se le llama? Vectorial, aquí en este sentido. Cuando nosotros estamos trabajando con funciones que van de Rn a R, ese le llamamos o lo conocemos como un campo escalar, o sea, porque solamente nos está mandando a valores reales, valores escalares. Por ejemplo, vuelvo a repetir, podríamos tener nosotros aquí una distribución de temperatura, podríamos tener una distribución de masa, una distribución de carga, o lo que nosotros definamos, pero al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo cuando lo representamos en 3 dimensiones como una superficie, es solamente una representación que nosotros estamos haciendo. Lo que estamos definiendo es que la masa, pues es un escalar, o sea, es un valor real que me está definiendo una cantidad física observable. La masa, la carga, la temperatura, todos esos son escalares, ¿sí? Cantidades vectoriales, ¿por qué la diferencia entre un escalar y un, nos lo enseñaban desde la primaria, desde la prepa, que se nos decía, simplemente un escalar es una magnitud de algo, es un número que nos describe algo, un vector es una cantidad, es un ente matemático ahí que tiene magnitud, dirección y sentido. La velocidad es un vector porque nos está definiendo una magnitud que es el escalar, una dirección y un sentido. O sea, es un vector que nosotros lo representamos como una flechita en 2 o en 3 dimensiones, que es donde podemos trabajar. Bueno, entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial, generalmente, bueno, en matemáticas pues no es necesario estar, ¿cómo se le llama? Poniendo flechitas. Esto simplemente son funciones que van de un espacio a otro, pero pues ya en física se adopta poder diferenciarlos porque pues esto, por decirlo así, es un vector, ¿sí? Esta función es un vector de 3 entradas. Entonces, pues acostumbramos a empezar a distinguir, o sea, nuestra función f, pues es un vector
que lo podemos escribir como F1 o, por ejemplo, pues es un vector que donde tenemos la función 1 en la dirección, por ejemplo, X, más F2 en la dirección Y, más F3 en la dirección Z. O que le escriba de estas cosas así, o que las escriba como nos acostumbramos a escribirlo en términos de las direcciones de cada de los ejes coordenados, es esto. O lo que es lo mismo, a veces se le suele llamar el vector Y a la dirección en X. F2 en la dirección J, F3 en la dirección K. Bueno, si nosotros tenemos esto, pensémoslo, esto es lo que me define un campo vectorial, porque en cada punto está definiendo un vector, ¿sí? Si nosotros tenemos ya definido un campo vectorial en los libros probablemente que vimos, o los libros de física, se suele denotar como una F mayúscula y se suele a estas funciones F1, F2 y F3, pues ponerles, no sé, las letras, vamos a regresarlo a 2 dimensiones, o sea, F es una función de 2 variables, y si fuera 3 nada más le agregamos la tercera, que tiene coordenadas, que es una función P de XY en la dirección Y, más una coordenada Q de XY en la dirección J. Esto es lo que me define un campo vectorial, ¿sí? A cada punto en XY me define un vector que apunta en alguna dirección y que ya puede significar algo. Por ejemplo, puede ser el campo vectorial de velocidades. Si nosotros nos fijamos por ejemplo, la velocidad del viento, aquí en la Ciudad de México, pues en cada punto del plano o del espacio, esto lo podemos extender aquí la tercera entrada, la tercera entrada, en cada punto del espacio el viento no se mueve con la misma magnitud ni en la misma dirección. Entonces en cada punto me define una velocidad y esto lo puedo describir de esta manera. Bueno, una vez definido lo que es un campo vectorial, definimos lo que es la divergencia de nuestro campo vectorial y esta es un escalar que está dada por la parcial de P respecto de X más la parcial de Q respecto de Y. Bueno, aquí, hay que regresar otra vez a nuestras clases de cálculo. Lo que significa la divergencia es, ¿cómo se le llama? Tiene que ver con el flujo, cuánto de nuestro campo vectorial está entrando en una región y cuánto de nuestro campo vectorial está saliendo de esta región. Bueno, todo esto ¿para qué? Para recordarlo y nosotros podemos definir para escribir la divergencia, y aquí es un poco un abuso de notación, pero funciona y no hay ningún problema. La divergencia, este F es un vector que lo puedo escribir como P y Q. Se sobreentiende que son funciones, o sea, P y Q son funciones que van de R a R, son funciones escalares, mientras que F en su conjunto es una función vectorial, o sea, me lleva a un vector. Entonces, se sobreentiende que tenemos entradas P y Q, que son funciones de la variable X y Y. Definimos lo que es el vector nabla o el operador nabla, y este vector lo podemos escribir como
un operador vectorial en el que cada una de sus entradas está dada por el operador derivada parcial respecto de X y respecto de Y, por supuesto, ¿sí? Este es un operador que va a operar, valga la redundancia, sobre pues algún vector. Entonces podemos escribir con esta notación la divergencia de F como el producto punto del operador nabla con F, nuestro campo vectorial. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Recordando que el producto punto es un escalar. Aquí estrictamente es el producto entrada por entrada, por eso estoy diciendo que estamos haciendo un abuso de notación, porque bueno, esto no es un producto, sino que este está operando sobre la entrada P, y nos da este, y luego nos da la escalar, la parcial de Q respecto de Y. Entonces no es que se esté multiplicando, sino que está operando, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta o vamos bien? ¿Hay alguna duda? No, todo bien. Entonces, ok. Si en particular nuestro campo vectorial, este campo vectorial, como vuelvo a repetir, puede significar muchas cosas. Lo más común es que sea un campo de velocidades de un fluido. Puede ser el aire, puede ser un fluido corriendo a través de una tubería. Puede ser un campo eléctrico, un campo de fuerzas que está permeando el espacio. Un campo magnético, no lo sé. Todas esas cosas. En particular, nosotros podríamos tomar lo que es nuestro campo vectorial gradiente, donde el campo vectorial gradiente es el campo que me indica en qué dirección está variando mi función f, o sea, el gradiente de una función f. Si nosotros tomamos entonces o sea, si tomamos f que sea nuestro campo vectorial f de x, f de y, o sea, donde son las derivadas parciales de alguna función escalar, f minúscula, y tomamos la divergencia de este campo, o sea, esto es el gradiente de f, donde f es una función escalar, y pues nosotros tomamos la divergencia de f, o sea, la divergencia del gradiente de f de la función escalar, pues la divergencia son las derivadas parciales respecto a cada una de las entradas. En este caso, P es la parcial respecto de X, Q es la parcial respecto de Y. Y lo que nosotros vamos a tener es, pues que esto va a ser igual a F, la derivada parcial, la segunda derivada parcial de F respecto de X, más la segunda derivada parcial respecto de Y. O en nuestra notación vectorial, esto es igual a el operador nabla de el operador nabla de el operador nabla sobre la función f. O sea, aquí si queremos escribir nuestra gradiente, recordemos que el operador nabla es este operador. Si queremos escribir nuestro operador gradiente de f, pues lo podemos escribir como, en términos del operador nabla, pues el operador sobre la función f. ¿Sí? Aquí nada más estamos como que f está entrando en cada una de las entradas, por decirlo así, y está derivándose parcialmente. Bueno, como este es un producto punto, f es una función escalar, nosotros podemos definir lo que es el operador laplaciano, que es pues el producto punto
de estos operadores, el mismo operador nabla, y que se denomina como pues, generalmente al cuadrado de f. O sea, este operador es un operador escalar, es el producto punto entre sí mismo del operador nabla y pues se derivadas, o sea, la segunda derivada es una derivada parcial respecto de x y respecto de y. Es este de acá. Que es pues lo que nosotros tenemos aquí escrito. ¿Sí? Y bueno, se llama el operador laplaciano porque cuando nosotros igualamos esto a cero en particular, pues eso se llama la ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace, pues es una ecuación diferencial de segundo orden que, en el cual, pues, las segundas derivadas parciales respecto de x y respecto de y son iguales a cero. O sea, déjenme cambiar aquí. La ecuación de Laplace para una función f, pues es la ecuación de f, que es f de xx más f de y igual a 0. Bueno, esto fue solamente un pequeño repaso. Hay que ir recordar lo que es ¿cómo se le llama? Todo lo que tiene que ver con campos vectoriales, ¿no? Porque ahorita en integración, pues es lo que vamos a ver otra vez. O sea, ya lo vimos en cálculo, en cálculo de varias variables, pero ahora lo vamos a ver con variable compleja. Bueno, entonces, para poder definir lo que es una función, bueno, primero vamos a hacer unas observaciones. Vamos a regresar entonces a nuestras funciones complejas. Entonces, tenemos una función f de z que está dada a través de las funciones u de x y de y, más i por la función b de x y de y. Bueno, si la función es diferenciable, bueno, si la función es analítica, sabemos que entonces u y b deben de cumplir las condiciones de Cauchy y Riemann. Suponiendo que son continuas las segundas derivadas, entonces la función es analítica. Entonces vamos a poner que u y b satisfacen las condiciones de Cauchy y Riemann. O sea, que u de x es igual a b de y y que u de y es igual a menos b de x en todo punto de D. O sea, vamos a ver que es una función analítica, ¿sí? En un dominio D. Si estas derivadas parciales son continuas, nosotros podríamos entonces ver o preguntarnos
¿qué pasa con las segundas derivadas parciales de las funciones u y b? Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, la primera, la de Cauchy-Riemann, si nosotros ahora la derivamos parcialmente respecto de x, esto nos va a llevar a la parcial de u dos veces respecto de x es b, la parcial de respecto de y después respecto de x. O sea, estoy derivando ahora respecto de x. Y la segunda ecuación de Cauchy-Riemann la voy a derivar respecto de y. O sea, u de y dos veces es lo mismo que menos b de x y de y. Y si sumamos entonces término a término, bueno, si consideramos que son, ¿cómo se le llama? Como dije, son las segundas derivadas parciales son continuas, el orden de las derivaciones cruzadas no importa, en ambos casos, o sea, déjenme escribirlo, si u de x, bueno, si las primeras, las derivadas parciales de primer orden, para ya abarcar todo, son continuas, pues por el teorema de Clairaut, todas las derivadas cruzadas o las derivadas iteradas son iguales. En particular, para la función b, tenemos que b de xy va a ser igual a b de yx. Y lo mismo para u, ¿sí? Pero en este caso no estamos calculando la derivada cruzada respecto a u. Podemos hacerlo, pero... Entonces, si esto lo que nos implica es, como estas derivadas cruzadas, b de yx es lo mismo que b de xy, y a su vez esto es lo mismo que menos u de xy, pues eso significa que la función u, sumándolo directamente, va a cumplir con la ecuación de Laplace. O sea, vamos a tener que u de xx más u de y es igual a 0. Esto, pues, para todo x y y en el dominio de D, que es donde la función, estamos definiéndola, ¿no? Y vamos a poner que es analítica en D. O sea, en otras palabras, usando nuestra notación del operador de Laplace o usando nuestro laplaciano, esto es lo mismo que escribir, lo voy a poner aquí en paréntesis, u cuadrada de u es igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace. Bueno, una vez dicho esto, pues nosotros podemos hacer una definición. Una función u, vamos a ponerle u, es armónica en un dominio si sus segundas derivadas parciales existen son continuas en ese dominio
aquí, echando mano o para no dejar de lado nuestra observación, para una función que cumpla con estas condiciones, que cumplan con las condiciones de Cauchy-Riemann y sus segundas derivadas sean continuas, estamos suponiendo que son continuas, y entonces la función es analítica. Entonces, de manera análoga a como nosotros aquí estamos viendo que la función u satisface la ecuación de Laplace, también se puede ver que la función b satisface también la ecuación de Laplace. O sea, hay que observar o hay que ver, eso queda como ejercicio aquí. También se ve que la función b es armónica. O sea, hay que hacer las correspondientes segundas derivadas que no hice ahí, que faltan. Bueno, todo eso que acabo de decir o que acabamos de ver, lo podemos escribir en un teorema. Siguiente teorema, voy a cambiar, si es necesario te regreso. Entonces tenemos, bueno, teorema. Sea f de z, pues una función u de x y de y, más i por b de x y y, analítica en un dominio D, entonces u y b son funciones armónicas en D. U y b son funciones armónicas en D. Por ejemplo, la demostración pues lo acabo de escribir ahí atrás, ¿no? Sin decir que era la demostración de nada. Simplemente estábamos haciendo esas observaciones y derivamos parcialmente. Y pues como acabo de escribir, hay que ver que la función b también satisface la ecuación de Laplace. Eso se queda ahí como ejercicio. Entonces, por ejemplo, nos damos la función f de z igual al coseno de z, el coseno complejo. Esta función es una función entera. Es entera. ¿Qué significa que una función sea entera? Que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No. ¿Qué significa que una función sea analítica en un dominio D? Ah, que era diferenciable, ¿no? Tampoco. Ay. Casi. O sea, sí. Pero que sea analítica en D significa que es diferenciable en todo el punto, en todos los puntos de D. ¿Sí? O sea, es una definición un poquito más amplia que simplemente decir que la función es diferenciable en un punto. Tiene que ser diferenciable en todos los puntos. Si en particular D es todo el plano complejo, o sea, existe la derivada de la función en todo el plano complejo, se dice que la función es entera. Entonces, para la función coseno, ya habíamos visto, o si no lo vimos, es fácil de ver, es diferenciable. La derivada del coseno es la derivada del coseno es el menos seno, igual como en el caso de las funciones trigonométricas. Y pues la derivada existe en todo el plano complejo, ¿no?
A ver, hay que escribir, creo que no lo hemos hecho. Hay que escribir al coseno de z, que por definición es e a la iz más e a la menos iz entre 2. Hay que escribir cuáles son las funciones u y b de la función coseno. O sea, si hacemos z igual a x más y, un número complejo arbitrario, hay que encontrar las funciones u y b de esta función f. A ver, háganlo. O si lo hicimos, díganme cuántas, pero creo que no lo hemos hecho. O sea, esto es y por x más y más e menos y por x más y. Hay que hacer las respectivas multiplicaciones, hay que hacer respectivos ajustes y hay que encontrar u y b. A ver, les doy unos minutos. Cuando lo tengan me dicen, ¿cómo sería u y b para la función coseno? La parte real y la parte imaginaria.
Muy bien, ¿cómo queda U y B entonces? ¿Ya lo tienen? Es que sale. Bueno, es que ya cuando lo factoricé, me quedan 1 y 1. Pero pues no creo. Bueno, un medio y un medio. No, no creo, eso es una constante entonces. ¿Alguien Entonces, más lo está haciendo? ¿Lo hizo? Yo lo estoy haciendo. Eso. Ok. Tengo que U es igual a un medio de e a la menos y coseno de x más e a la y coseno de x. O sea, puedo escribir e a la menos y por e a la y por el coseno de x. ¿Así? Espera, no era coseno de x, era coseno de y en la última. Entonces era un medio de e a la menos y coseno de x más e a la y coseno de y. ¿Seguro que es coseno de y? Pero no te tendría que quedar en variables únicamente de X. No, Creo que sí lo hice mal entonces. no necesariamente. O sea, es una función de variable x y y. Esto. Sí, lo tengo mal, sí era coseno de x. O sea, sí está bien como está ahí escrito entonces. Sí, Ok. ¿Alguien más le salió lo mismo o le dio algo diferente? ¿Tienen Yo, cuánto vale b yo de x? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? no, que bueno, yo tengo eso, pero en pura variable de X, entonces estaba checando por qué. O sea, esto, pero con pura x. Ajá. Mm, ¿Por qué? A ver, esto de aquí no lo voy a hacer, pero ahí está escrito, ¿no? Esto es un medio de e a la ix por e a la menos y. Bueno, voy a escribir primero, bueno, ya está ahí. E a la menos y, esto ya es la parte real. Y esto es e a la menos ix por e a la y. Creo que de aquí se puede ver. Este e a la ix, ¿qué es? Es, coseno de x más y seno de x. ajá, seno de x. Y este es coseno de x menos y seno de x. Entonces, sí es esto, ¿no? Porque aquí, pues ahí está la parte real que multiplicada por e a la menos y, que es coseno de x, y esta es la parte real multiplicada por el coseno de x, e a la y por coseno de x, es esto que está aquí. Entonces, ¿y b cómo quedaría? B quedaría un Seno, medio del seno, ¿verdad? Lo mismo, pero con seno ahora. Y con menos, ¿no? O sea, e a la menos y menos e a la y.
Ajá. Por el seno de X. Bueno, vamos a ver aquí nada más U. Con B es lo mismo, ¿no? Pero si calculamos la parcial de U respecto de X, esto es, la derivada del coseno es menos seno, entonces esto es menos 1/2 de E a la menos Y más E a la Y por el seno de X. Y si calculamos la segunda derivada de U, la derivada del seno es el coseno, entonces esto quedaría 1/2 de E a la menos Y más E a la Y por el coseno de X. Y vamos a calcular las segundas derivadas de U respecto de Y. Lo voy a hacer aquí adelante. U de la derivada respecto de Y, pues es 1/2 de menos E a la menos Y más E a la Y por el coseno de X. Y la segunda derivada es respecto de Y es 1/2, pues vuelvo a derivar aquí adentro y esto pues se vuelve a anular el signo E a la menos Y más E a la Y por el coseno de X. Y bueno, es claro que U satisface la ecuación de Laplace, ¿sí? Es igual a 0. Y lo mismo para B, hay que hacer esto para B, creo que se puede ver, si no, hay que verificarlo, que también B satisface la ecuación de Laplace. Entonces, pues eso ¿qué es lo que estamos verificando? Este es un ejemplo del teorema. U es armónica. Bueno, U y B son armónicas en todo el plano complejo, ¿sí? En C. Bueno, a ver, otra vez entonces, al igual que en el caso del teorema para las condiciones de Cauchy-Riemann, decíamos que una función f, si una función f es analítica al principio, entonces las funciones u y b, que son las que componen a f, satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. Al principio dijimos que satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann no significa que la función sea f, salvo, y ese fue el teorema que vimos, el teorema fuerte, lo importante es, si las funciones u y b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y además son continuas, entonces la función es analítica. Entonces ya nosotros podíamos establecer un criterio de analiticidad para las funciones complejas. O sea, una función f es analítica si y solo si sus funciones u y b satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y además son continuas. Es importante eso, ¿sí? Para entender, creo que hice un paréntesis en eso de las, ¿cómo se le llama? Lo que significa una implicación y un sí, solo sí, ¿no? Cuando vamos en un sentido o cuando podemos ir en los dos sentidos. Bueno, este teorema hasta ahorita solamente nos está dando las condiciones en un sentido. Si F es analítica, entonces U y B son armónicas. O sea, esto nos serviría para ver que si las funciones U y B no son armónicas,
pues eso significaría que la función no es analítica, ni siquiera, ¿no? Esto nos está dando la necesidad de. Pero al igual que en el caso anterior, pues nosotros podemos tener un criterio si el dominio donde estemos trabajando es un dominio simplemente conexo. O sea, vamos a escribir este último teorema para... Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es poder, no sé cómo decirlo, construir una función compleja que sea analítica dada una función U armónica. Lo voy a escribir y vemos a ver si nos da tiempo de algún ejemplo. Entonces, por cierto, ya hoy sin falta, o me comprometo, hoy sin falta a mandarles ya su tarea. Como dije, no es obligatoria, no va a ser obligatoria, pero pues para que estudien y el que la quiere entregar le vale un punto extra sobre el examen. Como falta todavía el examen de la primera parte, va a estar fácil, no se preocupen, pero estudien. Yo creo que les voy a dejar un examen para llevar ahí el fin de semana y otro examen, el de diferenciación, pues lo hacemos un día aquí en clase para que no se amontone todo esto. Una pregunta. Sí, Para la tarea que menciona, ¿para cuándo se entregaría? pues no lo sé, yo creo que cuando programemos el examen, como en 2 semanas más o menos. Ok, esa sería la tarea número 2, porque vi que subió una aquí también a Teams con el número Sí. 3 sobre integrales. No, esa no es de ustedes. Ah, ok. La borré ya, o no sé si, según yo ya la borré, pero me equivoqué de grupo, esa era para los de vectorial. Ok, vale, No, gracias. todavía no pasamos ni integrales nosotros aquí. Eso ya es otra Sí, cosa. dije, ay, caray, No, gracias. no, una disculpa de eso. Entonces, bueno, vamos a escribir este último teorema. Sea U una función armónica. Y yo creo que en las próximas clases vamos a poner... ustedes pónganse a hacer ejercicios y si alguno no les sale, pregunten, aquí lo vemos y lo tratamos de resolver o mándenmelo antes y ya lo veo para que lo resolvamos rápido acá, les llega la solución. Vamos a hacer ejercicios de todo lo que hemos visto. Aquí ya está la teoría, pero... Bueno, sea una función armónica, una función real. En un dominio simplemente conexo. Recuerdo intuitivamente hablando, un conjunto simplemente conexo es un conjunto que está formado por una sola pieza, estamos en 2 dimensiones, claro, y que no tiene agujeros. Bueno, un subconjunto simplemente conexo D, le vamos a etiquetar. Entonces, existe una función B de XY armónica en D tal que la función f de z igual a u de xy más i por b de xy es analítica en D.
O sea, este teorema es el sentido contrario al teorema anterior, pero solamente cuando estamos en un dominio simplemente conexo. Aquí no estábamos diciendo nada sobre el dominio es un dominio arbitrario, simplemente estamos definiendo que sea la función f analítica y entonces es necesario que u y b sean funciones armónicas. Vuelvo a repetir, que u y b sean funciones armónicas no necesariamente implica que f sea analítica, si no estamos dándole ninguna condición al dominio. Este teorema nos está justamente dando esa condición, y lo que nos está diciendo, por decirlo así, es que nosotros podemos formar una función compleja si tenemos u una función armónica en un dominio simplemente conexo, entonces podemos encontrar f, bueno, existe, no sé, de encontrarlo es otra cosa, pero existe una función b, de tal manera que con esa función u y b formo una función f analítica en D. Si f es analítica, entonces u y b son armónicas. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Mañana seguimos, vemos algún ejemplo. Pues nos vemos mañana. Que tengan buen día. Vean. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Sí, ¿alguien quiere... ¿Dijo algo o dijo adiós? Hasta luego, profe. Hasta luego, bye.